nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Sean ustedes bienvenidos a este webinar con el tema de la educación media superior en el futuro de México, con el doctor Juan Pablo Arroyo. Tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien tendrá a bien dirigir este webinar. Él es economista por la UNAM, máster y doctorado en filosofía por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Programa la Comunidad Europea en el contexto internacional. Más de 40 años de experiencia académica, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía. Fue subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del 2018 a 2022, impulsando la creación e implementación del rediseño del marco curricular común de la educación media superior. Se desempeñó como coordinador sectorial de desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, coordinador del área de Ciencias Sociales y de las Humanidades en el Centro de Evaluación para la Educación Media Superior, AC. Director general del Sistema Integral de Capacitación y Evaluación, AC, director de Fundación UNAM, AC, de 1998 a 2000, director de la Facultad de Economía de 1990 a 1998. Queda con ustedes, maestros, maestras, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a este webinar en el que hablaremos de la aplicación del marco curricular común en el ciclo escolar 24-25. ¿Qué motiva el primer tema? ¿Qué motiva el rediseño del marco curricular común? Les quiero decir que después de muchos años y de muchos planes de estudio como se han impartido en la educación media superior, en los últimos años los resultados académicos de las pruebas de desempeño de los estudiantes como Enlace, Planea, PISA y otras fueron siempre desfavorables. Los resultados de varios años de Planea confirmados por las pruebas PISA evidenciaban que teníamos mucho por mejorar. En más de 20 años que teníamos la información de las evaluaciones, nunca se tomó una estrategia para atender el problema. Nunca se buscaron formas de resolverlo. Después vino la pandemia y con la pandemia, después de año y medio de estar los niños fuera de la escuela, podemos señalar que hay un saldo pendiente en la formación de niños y jóvenes de primaria, secundaria y media superior. Y aunque a pesar de esfuerzos que se hicieron para la educación por televisión, las conexiones por webinar, muchos esfuerzos que se hicieron en esa época, la verdad es que hay un rezago en pérdida de conocimiento y en disciplina de estudio, y una cosa muy grave, la práctica de la lectura. Las formas de comunicación digital llevaron a los jóvenes a un proceso muy directo de usar las redes sociales, los teléfonos celulares, y fueron dejando de lado al libro como un material de conocimientos. Fue entonces cuando nos pusimos la meta de no solo aumentar los puntajes de los instrumentos de evaluación, sino hacer un modelo integral permanente de la escuela y del proceso educativo
cuyos resultados fuesen palpables cuando las nuevas generaciones se integren a la sociedad. La motivación nos llevó a hacer esto y fue también que a partir de la aplicación de la RIEMS, de la Reforma Integral de Educación Media Superior, los cambios curriculares fueron complicados. Ya había habido antes cambios curriculares en la primaria, en la secundaria, en el 2001, en primarias desde 1993-94 se había iniciado el proceso de cambio curricular y esto fue, en lugar de ordenarlo, fue dispersando los conocimientos. El resultado fue, finalmente, después de la aplicación de la educación por competencias que implica la Reforma Integral de Educación Media Superior, fue reforzar el individualismo, desarrollar la conducta de corto plazo sin expectativas. Las habilidades laborales fueron lo central y se desarrolló mucho en los chicos y las chicas el egoísmo y la ruptura social. Fue por lo que desde 2019 se intentó desarrollar un acuerdo en el que participaran comunidades, docentes, autoridades de todo el país, con el objetivo de hacer una formación integral en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como ciudadanos con responsabilidad social, con conocimientos, saberes, habilidades y actitudes para que ellas y ellos sean parte fundamental del cambio de la sociedad y no queden relegadas o relegados del mismo. El rumbo tuvo una estrategia. Primero, lograr establecer la meta en términos generales. Después, lograr un consenso de la transformación, del acuerdo de cambio. Discutir los conceptos del mapa curricular que se habían perdido. Ubicamos los elementos de aspectos sociocognitivos, los saberes esenciales de las ciencias naturales, sociales y humanidades, las actitudes y conducta de los chicos y las chicas y la cultura general. Este fue el consenso de lograr cambios en estos temas. Así fue que se inició el cambio de planes y programas del trabajo en el aula y la escuela, así como la estrategia pedagógica. Un tema central fue recuperar en los mapas curriculares el componente socioemocional. Se logró finalmente con un acuerdo secretarial que ocurrió en septiembre de 1922, establecer un nuevo marco curricular en la educación media superior, en el que participaron muchas maestras, maestros, personal directivo, desde el aula, la escuela y de los subsistemas. No participaron todos, obviamente, pero nadie que quiso participar dejó de tener la oportunidad de hacerlo. Se acordó construir una escuela abierta y orientadora con un currículum ampliado. ¿Cuáles son los fundamentos de este cambio? La propuesta tiene fundamento filosófico, y digo si se logra, porque hemos tenido avatares, hemos tenido complicaciones, muchas en las escuelas particulares, de eso vamos a hablar al final de la presentación, pero la idea es que nos hagamos el propósito de lograrlo. Y si lo logramos, tendrá trascendencia histórica. No solo es un ajuste operativo de cambio de nombres de las áreas y de algunos contenidos temáticos, sino es un ajuste académico integral. El cambio curricular replantea el para qué de la educación en los adolescentes de 14 a 18 años. Promueve el aprendizaje a lo largo de la vida con bases culturales de saberes para aprender a aprender, de tal manera que en la vida todas las personas puedan tener ya la inquietud de seguir aprendiendo. Promueve el actuar y convivir y trabajar desde los valores, la honestidad, la responsabilidad social, la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos. Se entiende que a los estudiantes, alumnos y alumnas como sujetos de derechos que aprendan tanto cognitiva como emocionalmente, en proceso de maduración personal, de integración de personalidad propia, estimula el talento y la creatividad para definir su proyecto de vida. De esto insistiremos dentro de un momento. Distingue la necesidad de que cada comunidad educativa
para atenderlas con equidad y especialmente a las más vulnerables. Alienta el desarrollo de proyectos de vida propios y el ejercicio de una ciudadanía que participa activamente en la construcción de una sociedad democrática. Se trata de promover estrategias que reconozcan la heterogeneidad de los contextos escolares, sociales e institucionales. Analizar y resolver las precarias condiciones de algunos planteles en los diferentes subsistemas. Tener presente las diferencias y particularidades de las diversas condiciones de vida, oportunidades educativas y laborales, así como los deseos y expectativas que tiene la juventud mexicana. Se trata de formar con la pertenencia de los saberes necesarios, no excedidos, y la cultura fundamental para ser ciudadanos integrales y que con esa base se pudiera continuar un desarrollo de ciudadanía en todo el país. Se trata de establecer un tronco común, el marco curricular común, que ya era un principio establecido en la ley, pero que no se ha logrado constituir. Este marco curricular o tronco común permitirá la movilidad de estudiantes entre los múltiples y diversos subsistemas de la educación media superior. Uno de los objetivos trascendentales es lo que han marcado las Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Es una forma de apegarnos a los acuerdos internacionales en la Organización de las Naciones Unidas para que todas las niñas, niños en su formación sean conocedores de los objetivos del desarrollo sustentable, tan importantes como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar. No los voy a leer todos porque deben de ustedes de conocerlos y los vamos a tener en la presentación, pero hay dos elementos importantes. Uno es educación de calidad. Esta educación de calidad educación de calidad es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. El otro elemento es el trabajo decente y el crecimiento económico. Son los dos que destaca como propósito central y meta de trabajo el programa educativo. Todos los otros elementos del desarrollo sustentable tienen que ir en los contenidos, en la educación, en la nueva cultura, pero como objetivo trascendente es la calidad educativa y el trabajo decente en el contexto de un crecimiento económico. Se trata de estimular el crecimiento económico con la capacidad de nuestros alumnos y alumnas para que se incorporen al trabajo, sea como trabajadores, como empleados, como obreros, como productores o como emprendedores. Con la creación de empleo es crucial. La educación por sí no promueve el desarrollo. La educación ayuda al desarrollo. Por eso es importante que tengamos elementos muy concisos y muy pertinentes para que la educación realmente ayude a la inversión que va a desarrollar el proceso productivo y podamos responder dialécticamente en el proceso de desarrollo industrial, desarrollo económico, desarrollo de los servicios con personas que son capaces de cumplirlos en el avance de la tecnología. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para los hombres y las mujeres para el 2030, para un desarrollo con equidad e inclusión y bienestar. ¿Cuáles son los propósitos del marco curricular común para una población adolescente? ¿Qué se entiende por trayectoria educativa? Primero, hay que entender a quién vamos a educar. Vamos a educar a adolescentes jóvenes que son nuestro centro y objetivo fundamental del marco curricular y de la educación media superior. Son jóvenes que van de 14 a 18. La legislación dice de 15 a 17. Pero, por un lado, la pandemia y, por otro lado, el avance de algunos chicos nos ubica en definir la población de 14 a 18. Esto es el periodo de la adolescencia
mayor, terminando con ello las bases constructivas de sus personalidades. Se abre el horizonte de la vocación en este proceso de crecimiento y desarrollo, y hay un grupo, y el grupo de edad tiene un periodo crítico en la definición de sus vidas. Es muy importante lo que ocurra en la educación en esta edad, porque nos va a dar la pauta de lo que va a ser su vida futura. Porque en ella conforman su personalidad como ciudadanos, y es una población diversa por su género, sus condiciones sociales. Es preciso también atender a todos aquellos que no han logrado la educación media superior, se les llama de extra edad. Esta es nuestra población objetivo. Y en la escuela podemos encontrar la posibilidad de que apoye a su formación con el acceso al conocimiento teórico y práctico, con lograr que se conduzca con responsabilidad y seguridad en la vida social, socializar con sus compañeros y su comunidad y tener una vida plena de satisfacción. ¿Qué es la trayectoria, la educación de trayectoria? Es un término que se ha discutido en otras partes del mundo, porque no se tiene que manejar de manera aislada y autónoma los diversos niveles educativos. Cada nivel de desarrollo debe de establecer metas específicas y descripción de resultados para que el siguiente nivel pueda encontrar lo suficiente para poder desarrollar lo que sigue en las metas de aprendizaje. Así, desde que nace un niño, ahorita lo vamos a ver, hay que definir en cada una de estas etapas de su proceso de formación una continuidad, definiendo avance progresivo. Parece ser que en muchos casos no hay ese avance progresivo, se queda estable, el mismo conocimiento, las mismas metas. Y lo que queremos proponer con este marco curricular es que nos contemplemos en un contexto en que ya recibamos a los niños después de la secundaria, niños que lo cursan entre 12 y 15, que tengamos jóvenes, niñas y niños, pero ya con un nivel de lectura, de matemáticas, de cultura general, que nos permita tomarlos para desarrollarlos en los siguientes 3 años y dirigirlos al nivel terciario, que es la licenciatura, el posgrado, la investigación, la formación para el trabajo y una cosa muy importante, la educación continua en el ámbito laboral. Esta es la idea de educación por trayectoria, que, como dijo Clement Isarama en un texto de 2014, que define las trayectorias como progresiones en el aprendizaje y desarrollo de las personas. Esto sigue, por ejemplo, un ejemplo simple es como el niño, el bebé, aprende a gatear, luego caminar, después correr, saltar con mayor precisión y velocidad y destreza. Así queremos que sea la educación. Aquí se tiene que empezar por cosas elementales, simples, pero se tiene que llegar a cosas complejas. Cuando se entienden estas progresiones de aprendizaje y desarrollo, es posible crear secuencias de actividades basadas en ellas y generar entornos particularmente apropiados y efectivos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, cada tramo de la trayectoria debe de tener una meta, debe tener un camino trazado para lograr la meta específica, avanzar en sus etapas y establecer el conjunto de actividades o tareas pedagógicas adaptadas a cada una de las etapas de trayectoria. De tal manera que para garantizar esta trayectoria, fíjense, necesitamos formar y capacitar a los docentes de manera articulada, los de secundaria, media superior y superior. No se puede desligar la enseñanza secundaria del adolescente inicial que empieza a los 11, 12 a tener una nueva etapa de aprendizaje, desligarlo de la media superior y tenemos que pensar a dónde va a dirigirse. La formación y capacitación docente en estos 3 niveles es indispensable para que entiendan el problema de la garantía de trayectoria. Hay que hacer estudios diagnósticos en las poblaciones que nos llegan en cada uno de los niveles de la trayectoria, hacer evaluaciones y aplicar estrategias remediales con las evaluaciones. Las evaluaciones por sí son un instrumento técnico, son una forma de conocer lo que está pasando,
Pero si no aprovechamos que tenemos evaluaciones para poder desarrollar estrategias y hacer el análisis de toda la problemática pedagógica que se tiene que aplicar para poder desarrollar y llegar a las metas, no estamos aprovechando las evaluaciones. Necesitamos hacer una escuela orientadora, una que con conocimiento pleno de opciones de trabajo y participación social. Ustedes deben de entender claramente que hoy el niño, la niña, el adolescente, tiene a su vista algunas profesiones. Tiene al médico que lo atiende, tiene al abogado que ayudó al papá a un proceso, tiene a ciertos servicios que están a su alrededor, pero no conoce la gran diversidad de posibles profesiones. Les doy un dato, tan solo la UNAM tiene 67 profesiones diferentes en las que se pueden formar los chicos. Estas profesiones tienen diversos fundamentos y diversas bases de conocimiento. Si el chico no sabe que existen, nada más no los alcanza. Entonces, es importante que hay áreas de conocimiento que a su vez tienen derivación de profesiones específicas particulares. Por ejemplo, la química. Hay química farmacéutica, bioquímica, análisis de resultados bioquímicos, etc. Hay muchas profesiones ligadas a una base central. También es importante señalar, por las condiciones de nuestro país, que hay diversas salidas y que nunca el salir de educación debe considerarse como un fracaso. La educación tiene metas, por eso en la trayectoria deben haber metas específicas. Y si alguien termina la secundaria es un logro. No hay que decirle fracasaste porque no seguiste. Con lo de secundaria puedes llegar a tener una expectativa de empleo, expectativa de desarrollo, y se le ofrece por dónde. El retorno es siempre posible. Y eso es lo importante. La educación no acaba, se aprende a aprender toda la vida. Para esto se necesita generar una expectativa de una educación profesional, de explotar la creatividad y la innovación para el autoempleo, y es muy probable que se tenga que desarrollar la educación continua, cuando menos en un año de tecnólogo, en una categoría específica de desarrollo y de innovación, para poder abrir nuevos horizontes laborales, académicos y profesionales. La tecnología siempre nos trae en rezago. Cuando ya pensamos en una tecnología, ya salió el siguiente proceso tecnológico. Por ejemplo, antier salió un teléfono celular que ya tiene inteligencia artificial aplicada. Ya mi teléfono que compré la semana pasada ya es obsoleto. Entonces, esos son elementos importantes que tenemos que desarrollar. El desarrollo integral es un proceso que conduce a la formación de las y los estudiantes a través de la transversalidad de los siguientes elementos. Los recursos sociocognitivos, vamos a definirlos en un momento, que permiten el acceso al conocimiento, así como también a través de recursos socioemocionales que constituyen como recursos fundamentales para la formación ciudadana. Este párrafo es la exposición de esta tarde. Además de formar integralmente a los individuos productivos y exitosos, formamos personas con conciencia social que sean responsables de sí mismas y sean capaces de aportar la transformación positiva de sus comunidades y de la nación entera. ¿En qué consiste este nuevo marco curricular común en la educación media superior? Todo lo que les mencioné en la última lámina está aquí en un par de esquemas. Ustedes pueden ver lo que los docentes en el proceso de discusión le llamaron el diamante del conocimiento, donde están 3 triángulos fundamentales, que son los aprendizajes que las personas debemos de tener desde que nacemos. Y la primera es sin duda reconocida por todos ustedes, la lengua y la comunicación. La primera habilidad que el niño al nacer debe saber es comunicarse con su madre y con su padre. Y de ahí, si tiene una cultura en su entorno, si tiene una familia con elementos suficientes para desarrollar su cultura, vamos a tener un niño que sea capaz de, después de muchos años, utilizar esos conocimientos. Y lo mismo es en el pensamiento matemático, la conciencia histórica, la cultura digital,
que vamos a desarrollar en un momento. Estos elementos son los recursos sociocognitivos, son los que nos permiten estar dentro de la sociedad, nos van a dirigir a la posibilidad de conocer las ciencias sociales, las ciencias naturales, experimentales y la tecnología y las humanidades. Este es el diamante del conocimiento, le dijeron los profesores, porque los que lo cumplen y lo tienen sólido van a aprender toda la vida. El currículum ampliado es lo que se le llama formación socioemocional, que tiene 3 grandes elementos: la responsabilidad social, el cuidado físico corporal y el bienestar emocional, y que reúne 5 elementos que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué tenemos en esta posibilidad de desarrollo como premisas del currículum fundamental? Primera, una serie de acuerdos, conocimientos que tienen que ver un proceso propio de los estudiantes en la metacognición, de acuerdo con el proceso de maduración que cada uno de ellos tiene. La idea es aprender a argumentar los saberes y el desarrollo autónomo. Este es un propósito central. ¿Qué es la metacognición? Es que uno utilice sus aprendizajes en la práctica diaria de su vida. El aprendizaje se sustenta y debe hacerse siempre en la integración de problemas, no en la repetición de definiciones, en la investigación de preguntas y en el encuentro con resultados. Muchas veces los textos de los libros que nos muestran la cultura nos deben de llevar a la expresión de ver dónde está el fenómeno en términos reales, no quedarnos solamente con la definición. La escuela educa con los hechos de la vida humana para la vida misma. El contenido dialógico es lo que significa que es un recurso para acceder al conocimiento. Dialógico es que le hacemos preguntas para buscar respuestas, y estas preguntas a veces las hacemos nosotros mismos, pero a veces se las hacemos a otras personas. Es un pretexto, es dinámico, se enriquece y evoluciona a los estudiantes que contribuyen con ello. El diálogo es indispensable para el desarrollo de la educación. El docente, con su conocimiento, ya no es la fuente del saber solamente. Es un guía y un facilitador que conduce al logro de las habilidades del aprendizaje permanente. ¿Cuáles son los recursos sociocognitivos? Ya les hablé de la lengua y comunicación, cómo se desarrolla desde que se nace hasta que llega poco a poco a desarrollar habilidades, de tal manera que un chico a los 17 años debe saber analizar un proceso, encontrar un concepto, desarrollar un ensayo y escribir sus reflexiones al respecto. Es lo más complejo, que pueda crear con su conocimiento un texto con sus argumentos, sus conceptos, categorías que ha aprendido. Ese es el tramo entre que aprende a decir mamá y papá hasta que desarrolla un ensayo. Es el tramo de la trayectoria que obviamente tiene que ver con un proceso de crecimiento muy importante. Y la comunicación, es muy fácil quedarse estacionado en la comunicación. Si hay y ustedes lo pueden ver hoy con los jóvenes, que tienen unas expresiones con emoticones o con expresiones de dibujitos y no tienen más allá de otras palabras. Y el idioma español mexicano es riquísimo y abundante en palabras. Eso es lo que queremos hacer, que cada niño y cada niña cada día aprenda nuevas palabras. Y si los ponemos como meta que aprendan cada vez más palabras, obviamente relacionadas con problemas, con conceptos, con descripciones, con emociones, con poemas, con todo eso, vamos a darle más cultura. El pensamiento matemático es otro elemento de la habilidad sociocognitiva que unos dicen que es ciencia, que las matemáticas es una ciencia. Yo les quiero corregir. Las matemáticas es un lenguaje, es una expresión numérica de un proceso o de un fenómeno o de una descripción de una cosa que estamos viendo. Nosotros podemos describir cualquier cosa con números y con números se construyen cuerpos geométricos y los cuerpos geométricos son las expresiones
de lo que vemos a nuestro alrededor. Alguien me cuestionó cómo un bebé puede aprender el razonamiento lógico de los números. Luego es muy sencillo y lo hace desde que nace. Cuando un niño quiere satisfacer una necesidad, llora. Y cuando llora, recibe la reacción de la madre. Esa es una provocación de una conducta que tiene respuesta. Adiciona y resta. De tal manera que ese es un primer razonamiento lógico. Y cuando el niño quiere llamar la atención, llora. Cuando tiene hambre, llora. Entonces, es una conducta que le va a traer diversos placeres en su proceso. Esa es una actitud que se relaciona con el pensamiento lógico. Y en la medida que tiene más necesidades, va sumando. Si a esto le suman la relación entre lo que pide y lo que desarrolla, van a poder encontrar la relación con cuerpos geométricos, con conductas específicas, con la adición de conductas o con la adición de riqueza o con la adición de nuevos elementos. Esto es pensamiento matemático. El tema es ordenarlo y saberlo hacerse como una expresión de uso cotidiano. La conciencia histórica es otro elemento que también se confunde con la memoria de la historia. Si uno aprende la historia de memoria, pues es verdaderamente un erudito, sabe muchísimo. La historia es complejísima y amplísima. El tema es tener mejor conciencia histórica, saber que somos producto de un proceso histórico y que nosotros con nuestra conducta construimos la historia del futuro. Ese es tener conciencia histórica. Hoy por hoy, con la cultura digital y los elementos disponibles de la información en el mundo virtual, podemos recurrir, si conocemos bien la ubicación de los fenómenos históricos, a cualquier elemento. Podemos conocer cuántos militares estuvieron peleando en Waterloo. ¿Para qué nos lo aprendemos de memoria? Si buscamos en la inteligencia artificial la batalla de Waterloo, donde perdió Napoleón Bonaparte, y empezamos a indagarle ahí los datos. Esos datos están disponibles. Y no tenemos que memorizarlos, tenemos que saber cómo ubicarlos. Y para eso se requiere conciencia histórica. Finalmente, lo que hoy es la modernidad es la cultura digital. Son los elementos que en su momento fue el libro, el texto, el cuaderno, que son no despreciables, hay que mantenerlos. Pero hoy la cultura digital es un instrumento y un conocimiento sociocognitivo que el que no lo tiene está rezagado. Todos tenemos que tener cultura digital para utilizar los instrumentos, los elementos, la comunicación vía internet, etcétera, etcétera. De esta manera, los conocimientos sociocognitivos son los articuladores para la base del currículum del bachillerato. Todos los egresados deben tener un nivel en la trayectoria común de este proceso de conocimiento sociocognitivo. Y es un desempeño que se tiene que hacer transversal. El que aprende español o lengua y comunicación en un curso y no lo aplica en los demás, está mal educado. Y el profesor de química que dice, no, yo no corrijo la redacción, yo doy enseño química, también es una mala conducta. El que tiene que hacer el profesor, y por eso estamos pensando en profesores que son un nuevo concepto del docente, que es un profesor culto, para saber la lengua, saber el pensamiento matemático, la conciencia histórica, y esto manejarlo de la manera mejor transversalmente para que el conocimiento que él va a abonar en la cultura de los chicos tenga una precisión en su expresión, una precisión en su cálculo, una precisión en la ubicación histórica y buen uso de los recursos digitales para su explotación. Esto nos da acceso a los elementos que son los saberes que se fueron construyendo desde que el ser humano tuvo capacidad de ir acumulando estos saberes. Cuando el hombre descubre el fuego y el fuego le calienta y el calor significa salud y seguridad para su futuro, tenemos una historia impecable, grandísima, impresionante de conocimiento
que es imposible que lo tengamos. Por eso las ciencias naturales, experimentales y la tecnología, tenemos que saber cómo explotarla y a dónde llegar y saber conocer los elementos centrales. No hay un fenómeno que no sea solamente físico o solamente químico o solamente biológico. Los elementos de las ciencias naturales y experimentales siempre son fenómenos complejos. Y este es un cambio importante en el marco curricular. Ya no vamos a enseñar física, química y biología, sino vamos a enseñar ciencias naturales, experimentales y tecnología. Y dentro de eso, a través del análisis de las principales reacciones que nos enseñaron los grandes físicos o los grandes científicos de la historia, vamos a entender, por ejemplo, la relación entre la energía y la materia. Y en esta relación, que es uno de los primeros temas del programa de Ciencias Naturales, vamos a explotar el conocimiento de cómo esta relación entre energía y materia, la materia son las moléculas y la energía son lo que cambia por calor, por fuerza, por velocidad, la composición de las moléculas. Entonces, ya hay una relación entre un fenómeno físico y un fenómeno químico que altera el desarrollo de las moléculas, y después, si metemos una molécula viva, encontramos la relación con la vida. Entonces, esta relación entre energía y materia nos lleva poco a poco a llegar a lo más complejo de la ecología, la relación integral de las ciencias naturales. Y obviamente no podemos quitar de este ámbito del conocimiento de las ciencias la aplicación tecnológica. Todo lo que implica la aplicación de las ciencias naturales, experimentales, en el desarrollo del conocimiento es conocido como las ingenierías. Son las tecnologías que se aplican para el desarrollo de nuevas formas de explotación de la naturaleza. Entonces, todo esto se fundamenta en las ciencias naturales y lo hacemos porque queremos tener una relación adecuada con las ciencias naturales. ¿Por qué hacemos un puente de 10 kilómetros para cruzar de una montaña a otra? Para no perder tiempo. Y eso lo hace un científico que sabe calcular peso, que sabe calcular energía, que sabe calcular tensiones, y eso hace que pueda construir un puente. Y eso va en beneficio del bienestar de la población. Las ciencias sociales es el otro tema, complejo por sí mismo, porque siempre nos han enseñado ciencias sociales como si fuera una experimentación en laboratorio. Y esto es una gran equivocación. Nosotros somos, como producto de la historia, personajes que vivimos en nuestro desarrollo por la satisfacción de nuestras necesidades. Cuando el hombre quiso cubrirse del frío o del calor, tuvo que empezar a conocerse y a desarrollar la organización. Y tuvo un líder, tuvo un proceso productivo, tuvo un desarrollo personal, de tal manera que todos esos elementos son las ciencias sociales. Y ahí está el conocimiento de la economía, de la sociología, de la política, del gobierno, de la administración pública. Estos son las ciencias sociales. En general, en el bachillerato no se enseñan ciencias sociales como tales, sino los vamos descubriendo más adelante. Y el entender lo que son las ciencias sociales y lo que son las ciencias naturales nos abren sin duda las áreas de orientación vocacional. O sea, si el joven conoce muy bien lo que es cada uno de estos elementos, podemos darle la relación con un ejercicio de una profesión. Finalmente, las humanidades. Las humanidades tenemos una polémica nacional porque hay un grupo de filósofos que se sienten ofendidos porque quitamos la filosofía de los currícula de medio superior. No lo quitamos, al contrario, dado el proceso que la lógica de esta dinámica de aprendizaje a partir de la experiencia personal con los objetos cercanos. O sea, la idea es que aprendamos la naturaleza con experimentos con la naturaleza, que aprendamos ciencias sociales con la experiencia de la sociedad, que vayamos al municipio. ¿Y qué es esto? Es un gobierno. ¿Para qué sirve? Para organizar la economía, para organizar los transportes, etc. ¿Y las humanidades qué son? Son la relación entre nosotros. ¿Por qué nos tenemos que comunicar con nuestros semejantes? ¿Por qué nos tenemos que comunicar bien?
y de manera adecuada para que tengamos un respeto común y nuestra aceptación de cómo es el contrario o la persona con la que nos encontramos debe de conducir al respeto total del grupo social. Y este es el entendimiento de la vida, la filosofía. Y en la filosofía hay también expresiones diversas. La filosofía es el centro de una área de conocimiento, pero que nos despliega en la ética, en la lógica, en la estética, en la bibliografía, porque esos son puros conocimientos escritos. Entonces, las humanidades es otra área de conocimiento que necesitamos explotarle y darle el recurso a los jóvenes para saber cómo acceder a toda la riqueza de las humanidades, partiendo como eje central de la filosofía. No hemos quitado la filosofía de los planes y programas de estudio. Los elementos y los componentes del ámbito socioemocional son estos tres elementos, como les decía: responsabilidad social, cuidado físico-corporal y bienestar emocional y afectivo. ¿Cómo se trabajan estos elementos? Se trabajan muy fácilmente. La responsabilidad social, que se ha perdido porque se ha aislado, al individuo se le ha hecho autosuficiente de manera falsa, debe tener una responsabilidad social. Y esta se practica en colaboración ciudadana. Ya vamos a ver ejemplos más adelante, pero la práctica de colaboración ciudadana es indispensable que un joven de 14 a 18 se conozca como parte de una sociedad y sea corresponsable del desarrollo de esa sociedad. Educación para la salud es indispensable y para ello se debe entender el desarrollo de las personas de manera fundamental, y para ello uno de los elementos más delicados en el desarrollo de la adolescencia es la educación integral en sexualidad y género. Para que podamos, es un elemento de la salud, así como la alimentación, como el ejercicio, como la posición erecta de una persona que va caminando. Todo eso es la salud y se logra conociendo elementos de la alimentación, de la buena posición, del ejercicio, etc. La sexualidad es un tema delicado. Uno de los problemas que tenemos muy graves en la demografía nacional es que hay una gran cantidad de partos producto de relaciones entre adolescentes. Son alrededor el año pasado eran 400,000. Y eso significa un peso muy fuerte, no solo para las personitas que lo generaron, sino para la familia y después para la sociedad. Entonces, tenemos que buscar la solución en el conocimiento de los niños y las niñas para que sepan lo que implica la relación sexual. Y no prohibírselos porque lo van a buscar a desarrollarlo, sino buscar cómo ellos entienden que la relación sexual es posible. Y si los ponemos a hacer ejercicio y los ponemos a hacer deporte y les encargamos cómo se cuida la salud, ellos van a entender. Incluso a veces van a llegar cansados al final del día y no les va a provocar nada y seguir desarrollando su vida como adolescentes. Finalmente, la educación artística y cultural en la búsqueda de la estabilidad emocional. Todas las expresiones artísticas son producto de una emoción, de un sentimiento. Cuando uno ve un paisaje, cuando uno ve una bodega, cuando uno ve todas las expresiones del arte pictórico, cuando uno hace una expresión de la danza, son expresiones de las emociones de las personas. Tenemos que hacer que los chicos y las chicas sepan usar estas expresiones para tranquilizar sus conflictos y encontrar salidas a sus condiciones emocionales críticas. Esto ayudaría mucho a establecer una relación más tranquila en el grupo social que convivimos. ¿Cómo hacemos una escuela abierta y orientadora? ¿Cómo hacemos que todas estas cuestiones que hemos platicado ayuden para que en el proceso de enseñanza se aprenda lo que son las posibles vocaciones del desarrollo? ¿Cómo lograremos esto? Pues a través de la explicación de lo que es una profesión. Todos los profesores tenemos una profesión, sea la que fuere, hay que explicársela a los alumnos.
Pero hay otras profesiones que a veces no están a la mano del conocimiento de los niños y las niñas. Hay, por ejemplo, el técnico en la organización de la logística en el movimiento y transporte de mercancías. Eso no lo descubre hasta que de pronto tiene una oferta de empleo. Pero uno puede capacitarse y formarse como especialista en logística, en la producción, y tener un futuro impresionante. Pero así como esto, les puedo dar muchos ejemplos de profesiones que hay que estarle informando al alumno a partir del conocimiento de los saberes de la sociedad, como la física, la biología, los complejos fenómenos naturales, los complejos fenómenos sociales, nos llevan a la ubicación de profesiones que son necesarias en el desarrollo de la organización de una nación. En todo momento, los docentes deben tener el propósito de relacionar su conocimiento, el saber, las actitudes, capacidades, habilidades y competencias que enseñan para que los jóvenes puedan transformar la sociedad. ¿Cómo? A través del ejercicio de una profesión. ¿Cuáles son los fundamentos didácticos y pedagógicos del aprendizaje? Puede ser muy simple, muy sistemático en esto, porque hay toda una profundidad para aprender a todas las corrientes pedagógicas. Y yo creo que los profesores debemos ser muy cultos en el conocimiento del desarrollo de la teoría de la pedagogía. Desde el conductismo de Skinner, todos los otros actores que han aportado conocimiento a la cultura de la pedagogía, hasta lo que hemos construido como el constructivismo en esta propuesta, que encuentra dos procesos fundamentales: el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Son de diferente naturaleza, pero se condicionan recíprocamente. El aprendizaje potencia el desarrollo y el desarrollo propicia el aprendizaje. Esta relación entre desarrollo y aprendizaje es fundamental en la pedagogía constructivista que propone el nuevo marco curricular común. El objetivo fundamental del aprendizaje consiste en adquirir la habilidad adaptativa, es decir, la habilidad de aplicar los conocimientos y las capacidades adquiridas con una forma significativa de manera flexible, creativa en distintas situaciones. La naturaleza del aprendizaje es fortalecer los saberes, los conocimientos, con el uso de la investigación para plantear dudas, inspirar práctica, para corregir, verificar y aplicar lo aprendido. Debemos explotar esta conducta que tienen los niños pequeños cuando le preguntan al padre ¿por qué? ¿Para qué? Esas dos palabras, ¿por qué y para qué?, deben de ser seguidas en todo el proceso educativo, de cosas más simples a cosas más complejas y verdaderamente integrales con muchos fenómenos entre sí. Así el proceso constructivista nos lleva a la implicación atenta con el esfuerzo de los estudiantes a participar en los procesos de adquisición de su conocimiento. Si los estudiantes no se preguntan para qué sirve el conocimiento, no los estamos haciendo partícipes de su formación. Ellos deben de regular como individuos y su comportamiento, la forma metacognitiva y motivacional para aprender estas cosas. Cuando uno es bebé, aprende muchas palabras y uno no se da cuenta que uno después habla con la cultura que tienen sus padres y sus maestros. Y eso es importante, eso es el metacognitivismo, de tal manera que cada quien controla su proceso de desarrollo y aprendizaje. Tenemos una visión situada que es el desarrollar el aprendizaje a través de la representación esencial e interacción con los fenómenos que se dan en la palpación en el contexto social y cultural. O sea, todo el aprendizaje no debe ser en abstracto, aislado de la vida, sino debe ser situado en la vida de cada uno de nosotros. Y esencialmente es una actividad que distribuida que incluye al estudiante individual a otras personas en el ambiente de aprendizaje. No se puede aprender uno solo, se tiene que aprender en colectivo con los otros. Por eso se distribuye y por eso hay tecnologías
y herramientas disponibles para esto. Los elementos del conocimiento son principios de adquisición, principios de retención de memoria y aspectos de maniobra y sobrecarga de información. La adquisición, hay varios aspectos, aprendizaje que requiere el tiempo, esfuerzo y motivación, los lapsos de la concentración son cortos, pero hay uno fundamental que lo subrayo al final de la lámina azul, la lectura. La lectura nos da los conocimientos y nos propicia que la mente responda a la entrada a otra forma de conocimientos. Hoy la lectura es la base de las multimedia. La multimedia es la cultura digital a través de la cual tenemos el conocimiento. Para aprender, la mente tiene que estar activa permanentemente. Hay 6 principios de retención de memoria. La memoria fácil de recordar y la difícil de recordar. ¿Cuál es la que más fácil recordamos? La que se relaciona con un fenómeno que vivimos o con un proceso que tocamos directamente. El niño que aprende geometría con cubos y con triángulos y con pirámides nunca se va a olvidar de la geometría. El punto está en referirle después a lo que tocó cuando era niño de 4 o 5 años. Y si después se le aprende de manera abstracta que un polígono se hace con ciertos elementos abstractos, se le va a costar más trabajo. En tanto que si se le dice un polígono o un cuerpo geométrico fue como lo hiciste o como lo tocas en cualquier proceso que tú vives en la vida cotidiana, un vaso, una taza, una mesa, es un cuerpo geométrico. Y eso le ayuda a tener mejor y más fácil la retención de la memoria en su conocimiento. El aspecto de manejo de la sobrecarga de información es muy importante, porque como les dije, información histórica hay mucha, información científica hay mucha, información de lenguaje hay mucha. ¿Cómo sabemos la medida para poder aprender, el recurso de qué tenemos que saber para poder desarrollar nuestro conocimiento? Eso lo tenemos en un órgano que tiene nuestro organismo, todos lo tenemos, se llama cerebro, y ese cerebro es la mejor forma de manejar sobrecarga de información. Porque si uno aplica lo que conoce en la solución de un problema, va a recoger del cerebro lo necesario y va a guardar lo que no es necesario. A veces uno tiene muchos elementos que no recordará, salvo que lo necesita para un fenómeno específico. ¿Cómo se pueden utilizar las progresiones en el proceso de aprendizaje? Esta progresión que les describí en la trayectoria. El diseño, las progresiones son el recurso sociocognitivo del área del conocimiento y de los recursos socioemocionales. Esto es el diseño de una estrategia de aprendizaje que integra categorías, conceptos, relaciones de las más simples a lo más complejo, construido desde la multidisciplina y contemplando, cuando sea posible, la transversalidad. Es definida como la descripción de rutas o vías de acceso posibles y pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos fundamentales de la trayectoria escolar. El propósito será la meta de aprendizaje. Serán programas de desempeño en la escuela con contenidos que los docentes y estudiantes seguirán durante su curso. Hay descripciones secuenciales de las categorías y subcategorías, la molécula, el átomo, la relación de moléculas que hacen un cuerpo diferente, que hacen un elemento, etc. Y subcategorías que son parte de la relación de las categorías principales. Los conceptos centrales, y hay conceptos transversales en el proceso del conocimiento. Y las dimensiones, los tamaños. Esta es la descripción secuencial de los aprendizajes. Cuando uno define una meta específica, debe saber qué elementos, categorías, conceptos, etcétera, tienen para alcanzar a entender ese fenómeno. Es un modelo flexible porque me permite abordar contenidos desde las distintas perspectivas, adecuable al contexto, aplicable a través de diversas estrategias. O sea, no hay una receta específica única para hacer una aplicación de una progresión. La progresión nos puede decir la meta, pero para poder cumplirla hay muchas formas de lograrla. El propósito es el entendimiento común de cómo alcanzar la meta de aprendizaje. El desarrollo de los contenidos y habilidades en forma gradual, eso lo define el profesor en su programa de trabajo específico.
Y cómo alcanzar los aprendizajes de trayectoria también es responsabilidad del profesor. ¿Cuál es la propuesta para llevar a cabo la evaluación? Sin un proceso educativo sin evaluación no avanza, no se desarrolla. Las escuelas tienen que desarrollar interacciones entre los actores y generar procesos continuos de evaluación participativa, dialógica. La más relevante es la que del estudiante por ser nuestro centro en el proceso educativo. El docente evalúa al estudiante y debe ser una evaluación formativa de trayecto. Debemos darle retroalimentación para que él sepa que va avanzando en el proceso de aprendizaje de la progresión que hemos escogido para enseñar. Se recomienda esta evaluación consistente en diversos momentos del curso para que no se haga una evaluación tan compleja al final del curso, sino se vaya construyendo con el alumno esta meta de aprendizaje. Se debe de desarrollar la relación entre compañeros para que entre ellos promuevan la coevaluación y el acompañamiento de pares para el logro del aprendizaje. El estudiante docente puede ser una forma de retroalimentación, de que los profesores conozcamos lo que nos está fallando o que el estudiante necesita para el desarrollo de su conocimiento. Hay evaluación entre docentes. Esta es una cuestión muy interesante que se ha ido perdiendo, pero la discusión de las experiencias que promueven la coevaluación, no para calificar o para descartar alguno, no, solamente para conocer la experiencia del compañero y cómo fue que tuvo mejor resultado, o si yo le puedo dar una experiencia con un mejor resultado. La práctica individual colectiva es fundamental en el proceso educativo del marco curricular. El docente directivo es una relación muy necesaria, si no, no nos dan aumento salarial, no nos dan materiales, no nos dan condiciones en la escuela. Y el directivo docente, pues también es el cumplimiento de ciertas reglas, condiciones, normas que debe cumplir el docente. Y finalmente, sí tenemos que dar en un momento una expresión de evaluación por la comunidad. La comunidad nos debe de evaluar, debe saber. Debemos preguntarle a la comunidad, a los padres y a los actores de la comunidad si la escuela está funcionando adecuadamente. En el marco curricular común es muy importante el conocimiento inter y multidisciplinario, así como la práctica transversal para alcanzar el conocimiento complejo. Hoy no hay conocimiento simple. Todo el conocimiento es cada vez más complejo. De tal manera que si nosotros logramos que los recursos sociocognitivos sean de suficiente calidad y con elementos que hemos logrado para que el alumno tenga un buen desempeño en el nivel de los 14 a los 18 años, en la lengua, en la comunicación, en el pensamiento matemático, en la conciencia histórica y en la cultura digital, va a poder lograr el acceso al conocimiento. Va a poder leer y entender, va a poder escuchar y captar las ideas centrales, va a poder hacer resúmenes de lo que es lo fundamental y va a poder darse cuenta de lo que son las categorías centrales y las categorías secundarias. Esto se logra en las ciencias naturales, experimentales, en la tecnología, en las ciencias sociales y en las humanidades, con mayor profundidad y dominio de su comportamiento en el nivel bachillerato. O sea, tenemos que ser conscientes de no repetir lo que se enseñó en primaria, en secundaria, sino ir avanzando a un nivel de suficiencia y desarrollo de su conocimiento a nivel de 14 a 17 y 18 años. Se tiene que entender que la enseñanza debe de explicar fenómenos complejos, naturales, sociales y humanos, que siempre implican para su entendimiento el desarrollo de diversas confluencias disciplinas específicas. Cualquier comportamiento de un ser humano, de un grupo social, de un fenómeno natural, de una planta, etcétera, son fenómenos complejos en el que se involucran varios elementos de los saberes que están expresados en estas grandes áreas del conocimiento de la humanidad. Si fortalecemos además los recursos socioemocionales que dan estabilidad al ser humano, tenemos
fácil acceso a una responsabilidad social, al cuidado físico corporal y al bienestar emocional. Hay una práctica que me han preguntado y que quise dedicarle una parte importante, que es el programa de aula, escuela y comunidad. Pues una novedad, o sea, cómo vamos a relacionarnos con la comunidad. Y esto es una parte del acuerdo secretarial que se refiere a ello. En este sentido, dice, el programa aula, escuela, comunidad y las progresiones de aprendizaje serán elementos esenciales para la planificación docente, en la que se verá reflejada la flexibilidad de los contenidos de las progresiones de aprendizaje y la autonomía en la didáctica. O sea, cada profesor debe diseñar su propio programa para cumplir la meta que se le sugiere, debido a que incorporan contenidos específicos de su entorno, de su interés o sus necesidades, además de elegir distintas estrategias y metodologías de enseñanza y de evaluación en de formativa y continua. Son útiles para retroalimentar efectivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y conducir al estudiantado al desarrollo de procesos metacognitivos y de aprendizaje permanente. El programa de aula, escuela, comunidad integra actividades de la escuela con la comunidad para desarrollar necesidades escolares y comunitarias. La comunidad puede ayudar a la escuela y la escuela puede ayudar a la comunidad y desarrollar con esto proyectos de trabajo que son progresiones de currículo fundamental aplicadas al conocimiento de lo que está operando en el currículum ampliado. El propósito es ser creativos para estimular el aprendizaje con las prácticas y los hechos. Hay que buscar la especialidad en el medio urbano, en el medio rural. O sea, el programa aula, escuela, comunidad debe ser flexible. No es una tarea específica, única, una receta, porque uno puede hacer un programa de escuela, comunidad en una unidad habitacional donde hay una escuela y que tiene ciertos recursos a la mano, pero es muy diferente el que lo haga en un medio rural donde tiene, además de todo, la naturaleza a su disposición. Estos elementos son responsabilidad del profesor que los debe de cuidar en el desarrollo de su programa. Y los profesores, los docentes, las maestras, deben desarrollar el programa de trabajo en el aula, en la escuela, para que sea una adición a la forma de planear sus progresiones. Ustedes tienen las progresiones que son únicas, que son generales, que están divulgándose a nivel nacional, pero ustedes tienen que adaptar su programa de trabajo para cumplir esa meta de aprendizaje. Se desarrollarán entonces prácticas de investigación, de planeación de trabajo en el aula. Las y los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio de su participación en experiencias de servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, actividades desarrolladas en el proceso de aprendizaje son la alfabetización, la recuperación del medio ambiente, actividades culturales, conferencias. No necesariamente tiene que ser trabajo en la comunidad. Uno puede, como escuela y como docente de una área específica de conocimiento, ayudar a que la comunidad conozca el fenómeno social desde un fundamento científico. O puede ayudar a que el vecino que está viviendo junto a él y no sabe leer, sepa leer. Las personitas que a los 14, 15 años han enseñado a leer a otra persona, no se les va a olvidar en la vida que lo enseñaron a hacer. Y eso es formativo, es consolidar su personalidad como ciudadano. Se pueden hacer actividades culturales, bailes que van a ser atractivos a los jóvenes, pueden ser exposiciones, pueden ser versiones de teatro, de danza, etc. Y esos son servicios a la comunidad. Y si hay mucha restricción, pues hay que dar conferencias y pláticas a la comunidad en la escuela. ¿Cuál es el papel de este docente, esta supermujer y superhombre que quiero que hagan estas cosas? Son actores y promotores, los personajes centrales de la educación, los docentes. Será un maestro y una maestra diferente y reconocidos por la sociedad. Entenderán que el cambio es un cambio paulatino. No se puede desarrollar de golpe los cambios.
Los cambios en la educación son de generaciones y de experiencia y de corregir errores y de mejorar experiencias. Entenderán que este cambio paulatino permite integrar y depende de su permanente actualización, profesionalización, que les permitirá la renovación permanente de la enseñanza. Y el docente serán profesionales académicos que investigan el avance de su propia disciplina y de otras ciencias y son abiertos al conocimiento didáctico y pedagógico. Tendrán pasión por compartir sus saberes con sus estudiantes y los podrán guiar al desarrollo de sus propios aprendizajes. Adicional o anteriormente, comparte las experiencias con sus pares y con sus directivos. Son actores promotores del personaje. Perdón, esto. Ya. ¿Cómo es el perfil del docente? Es una persona que contextualiza su práctica docente, vincula su contexto en el aprendizaje de trayectoria, planea una visión transversal y centrada en el estudiante, trabaja colaborativamente y desarrolla su planeación en un programa de su materia. Todo lo que hemos dicho lo desarrolla en esta. Además, participa en la comunidad de aprendizaje, enseña contenidos en forma transversales, por ejemplo, corrige las ortografías, la redacción, aunque esté enseñando física, o le puede enseñar cosas físicas cuando está enseñando lectura y comunicación. Identifica la importancia de la formación socioemocional e integra en su enseñanza estas prácticas, se forma, se capacita y actualiza constantemente. ¿Cuáles son los últimos procesos de ajuste del marco curricular común? Aquí les pongo en esta lámina que yo supongo que esta presentación se les va a distribuir. Aquí están las direcciones electrónicas donde ustedes pueden acceder a toda la información que sustenta el cambio del marco curricular común. Está el acuerdo secretarial de agosto del 23, está el anexo del acuerdo con las definiciones que amplían y la explicación del marco curricular común. Están los documentos básicos y fundamentos del marco curricular común. O sea, está el documento de la trayectoria 023, está la definición de la nueva escuela mexicana y están las progresiones ahí publicadas en estas direcciones electrónicas. Es una estrategia que se tiene que cumplir en un plazo de 3 años a partir de la primera generación que se integra a las escuelas. Y su organización deberá ser adaptada a las necesidades en su medio que les pide el marco curricular común. Se adecuarán los aspectos laborales, perfiles docentes y reorganización de las áreas académicas. Esto no se puede hacer de un golpe. Tiene que hacerse con la consecución de recursos, la planeación de recursos, la posibilidad incluso de infraestructura necesaria. En fin, hay muchos elementos que por eso un tema que vamos a discutir en la parte final es que no les pueden exigir el cumplimiento del REGOE con un golpe de un cambio de plan de estudios. Eso es una cosa que pelear, que les permitan hacer el cambio de plan de estudios y dar condiciones para que en el tiempo puedan adecuar sus instalaciones, sus recursos materiales para poder hacer el registro del REGOE. Esto genera también la actualización de cómo conocer a los adolescentes entre los 14 y los 18, y también las autoridades educativas de los planteles hasta los directivos generales de los subsistemas deberán de conocer y gestionar el marco curricular común. Algunas escuelas requieren mejorar y ampliar sus infraestructuras. Hay que revisar el acuerdo secretarial que se hizo el 9 de mayo del 24, porque eso es muy importante y con esto es la parte final de la exposición. Este acuerdo secretarial, que fue, según me explicaron, publicado porque había ciertas quejas de algunos de los subsistemas, revisa y precisa aspectos del marco curricular común y algunos a veces los deja confusos. Tienen que ustedes tomar una
interpretación propia para poder desarrollar la aplicación de este acuerdo secretarial. No modifica los elementos del marco curricular común, quiero señalarlo. Mantiene las mismas áreas en todo su momento. Los procesos del marco fundamental y del marco socioemocional ampliado, pero sí define algunas cuestiones. Señala que hay que flexibilizar el componente de formación ampliada, o sea, las partes socioemocional, de manera gradual y progresiva. Los recursos socioemocionales, mientras se desarrollan plenamente, serán desarrollados como unidades de aprendizaje o posteriormente como unidades de aprendizaje curricular, con base en la realidad y contexto de las instituciones de educación media superior. Este acuerdo es muy importante porque permite esta flexibilidad de acuerdo a la adaptación de las condiciones en las que se está enseñando, sin que la incorporación de unidades de aprendizaje afecte la continuidad educativa del alumno. O sea, en la medida que se vaya adaptando el proceso de cambio, se podrá ir desarrollando de una unidad de aprendizaje a una unidad de aprendizaje curricular que reclama calificación. Se amplía el plazo de aplicación del marco curricular común. Ya desde agosto del 23 se está aplicando en una gran cantidad de planteles públicos y privados. Y en este acuerdo señala que hay un plazo no mayor de 225 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo de mayo. La Secretaría de Educación, acorde con lo establecido en el artículo 53 de su anexo, establecerá las estructuras curriculares de los estudios de bachillerato o equivalentes que definen el tronco común y de las demás currículas. Esto es muy importante tenerlo claro para no confundirnos. En agosto del 23, los subsistemas públicos ya todos tuvieron estructuras curriculares. Muchas escuelas particulares siguieron el proceso, atendieron las sesiones de discusión y proceso de implantación del marco curricular y adaptaron sus escuelas al nuevo marco curricular. Hay una confusión porque en la Dirección General de Bachillerato les están pidiendo la revisión completo del REBOR, del reconocimiento de validez de estudios. Y esto confunde, pues parece ser que no se aplica o sí se aplica. Esto es una cuestión que hay que aplicar de acuerdo a las condiciones y yo creo que hay que avisar a la Secretaría de Educación Pública qué es lo que está haciendo la escuela correspondiente. En tanto se emitan las estructuras curriculares que refiere este transitorio, que son, supongo, los subsistemas que no lo tienen desarrollado, como las escuelas privadas de programas autónomos, se solicitará el reconocimiento de validez de estudio, continuarán gestionándose conforme a la norma aplicable en planes y programas vigentes. Aquí hay una confusión porque hace rato lo discutía con compañero Víctor. Hoy tenemos 4 planes de estudios. Tenemos el que supuestamente vigente con la reforma del RIEMS, el que se desarrolla con los mapas curriculares de 2023, de agosto, y con esta disposición se desarrolla otro. Y aparte están los autónomos, que tienen un plazo diferente para la aplicación. Yo creo que es importante precisar los tiempos y las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública para aclarar este tema y que nos hagan una interpretación por escrito para poder desarrollar estos elementos. Por ejemplo, el programa de estudio tiene un documento base que guía al personal docente u otros actores educativos en su planeación específica de cada sesión de trabajo, toda vez que contiene la programación y ordenamiento académico y metodológico sugerido para cada unidad de aprendizaje curricular o unidad de aprendizaje. El personal docente u otros actores educativos, con base en la práctica pedagógica y características del estudiantado, podrá hacer uso de su creatividad para el desarrollo de estrategias específicas, calidades y técnicas de trabajo adecuadas. La unidad de aprendizaje es la serie o conjunto de aprendizaje que integran una unidad completa que no tiene valor curricular porque no se le asigna créditos académicos.
Eso dice el acuerdo secretarial. La unidad de aprendizaje son objetos de un proceso de evaluación y acreditación que puedan o no formar parte del programa de estudio o del plan de estudios, que puedan abordar de manera independiente en cursos, conferencias, congresos, entre otros. Esto siempre me recuerda el programa de Constrúyete, que se desarrollaba en los años anteriores y que era de alguna manera, digamos, entre comillas, voluntario para desarrollarlo en función de las condiciones que cada escuela tuviese. La unidad de aprendizaje puede formar parte de una unidad de aprendizaje curricular. La unidad de aprendizaje se incluirá solo en el currículum ampliado. Se podrán integrar unidades de aprendizaje a nivel de curso de cada semestre o periodo escolar, estructuras curriculares para reconocer su acreditación y con ello su contribución a la formación integral. La unidad de aprendizaje se califica como acreditados y no acreditados. Este es el fundamento de una situación que se trató de corregir al definir el marco curricular ampliado, de la transversalidad de que todos los docentes pueden ocuparse del componente socioemocional. El problema es que no todos los docentes tienen el conocimiento y esta capacidad para aplicar el desarrollo. Entonces, va a haber diferenciación o va a haber, hay la necesidad de una explicación de este proceso. Aprendamos juntos. Transformemos la sociedad. Implica la construcción de nuevas y nuevos ciudadanos para el cambio. Y para ello la educación es cimiento y pilar fundamental de una nueva sociedad. Con esto termino y les agradezco a todas y a todos ustedes su atención y agradezco mucho al Grupo Macmillan que me haya invitado para desarrollar este webinar. Yo estoy dispuesto siempre porque he sido apasionado, he sido constructor y con todo gusto les puedo ayudar a los que ustedes señalan para poder desarrollar su marco curricular común como un avance en el proceso educativo de los adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, maestros, maestras, pues está abierto el chat. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que se quedó por ahí, yo creo que con este material pues tenemos la información necesaria para fortalecer sobre todo nuestra práctica docente y tener la alternativa de diseñar no solamente nuestra planeación didáctica, sino, como bien decía su momento, doctor, el programa Habla Escuela Comunidad, que es, como ustedes ya escucharon, en voz del doctor, pues es la base para nuestra planeación didáctica. Y sobre todo esas últimas dudas que teníamos respecto al currículum ampliado, ¿verdad? Cómo se va a aplicar, cómo se puede vincular con nuestra quehacer y que esté relacionado con todas las áreas de conocimiento y recursos cognitivos para que, bueno, sea esto también trabajado de manera transversal. Entonces, maestros y maestras, está abierto el chat. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, estamos aquí ya al pendiente para leer algunos. Nos quedan todavía 10 minutos. Me dice la maestra Miguel que si podemos compartir la presentación. Maestra, les queremos comentar que esta presentación ya está siendo grabada y ustedes tendrán la oportunidad de tenerla en sus manos siempre y cuando sean ustedes, como bien lo saben, nuestros clientes en Macmillan, nuestras escuelas que han adoptado nuestros materiales, tendrán acceso a este video, a esta conferencia que tuvo a bien dar el doctor Juan Pablo Arroyo. Entonces, pues sí, definitivamente las diapositivas no podemos compartirlas, pero sí el video, y ustedes tendrán la oportunidad de verlo en nuestras redes sociales también, tendrán la oportunidad de encontrar esta sesión. Entonces, pues, si hay por ahí algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto la leemos. Yo creo que, al igual que ustedes, yo satisfecho por la información tan importante que tenemos a la mano. Creo que no, por esa parte no hay ninguna duda, sobre todo esto último que nos hizo el gran favor el doctor de compartirnos sobre el tema del currículum ampliado, ¿no? Cómo
se va trabajando ahora, ¿no? Y esa parte de la flexibilidad. Entonces, pues, creo que las dudas han sido aclaradas por lo que veo aquí en el chat. Y pues, maestros, maestras, agradeciendo infinitamente el favor de su atención. Por aquí el maestro Ricardo nos dice, es un hecho que en el ciclo 2025 y 26 tienen que implementar todos los bachilleratos preparatorias faltantes sin importar el subsistema. Sí, justamente lo dije en una de las láminas, se tiene 3 años a partir de del ingreso de la primera generación que cursa el nuevo marco curricular común. O sea, esto da una flexibilidad, todos debieran de tener el ingreso en el plazo máximo de estos 225 días que da el último acuerdo secretarial, pero hay planteles que ya lo hicieron antes. O sea, yo conozco varios planteles que ya recibieron a una segunda generación, ya están trabajando con ella y están preparando la capacitación de docentes para la tercera generación. Entonces, para el tercer año, perdón, y para formar a una tercera generación. Entonces, se tiene en 3 años, por ejemplo, si se empieza en 2024, en el 2027 todos los planteles tendrán que estar ya inmersos en el marco curricular común. El propósito es organizar, ordenar la gran dispersión de programas que hasta ahora existían. Y eso implica formación docente, implica materiales, implica búsqueda de nuevos libros, de nuevas experiencias para poder desarrollar este conocimiento. Y un aspecto fundamental es el tema de la infraestructura. Yo les quiero comentar que en Colima, después de dar una primera plática sobre el marco curricular, hubo tal entusiasmo de la comunidad que en 1 año construyeron un aula de actividades socioemocionales. Y fue una especie de gimnasio donde podían bailar, tenían actividades culturales, tenían teatro, etcétera, adicionada a sus aulas de las escuelas. Y esto también depende mucho de la disposición de los docentes, de las comunidades, para construir este nuevo marco curricular común. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, maestros, pues ahora está de nuestro lado el trabajo. Como bien decía hace un momento el doctor, somos los superdocentes que ahora tenemos que hacer todo lo posible para que esto realmente en nuestras aulas se aterrice. Y bueno, pues vamos a ir cerrando esta etapa de chat. No tenemos más preguntas, doctor. Yo creo que todo quedó súper claro. Agradecemos muchísimo eso porque la información es muy valiosa. Y bueno, maestros, maestras, en la siguiente lámina los invitamos a que ustedes visiten nuestras redes sociales, en Facebook, Macmillan Bachillerato, en YouTube, igual Macmillan Bachillerato. Y pues bueno, maestros, este video, esta conferencia, ustedes tendrán oportunidad también de verla en nuestras redes sociales. Muchas gracias, maestros. Excelente tarde. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Muy amables. Muchas gracias. Buenas tardes también para ustedes. Hasta pronto.